a disfrutar, con invitados a conversar. Tiempo Expreso a disfrutar. Aquí comienza su Late Show, Tiempo Expreso. Con ustedes, su conductor, Juan José Moraga. Muy buenas noches, una noche más para estar compartiendo con alegría, con gozo, ¿verdad? Entretenidos, esperando que sea una noche extraordinaria. ¿Dónde? En Tiempo Expreso. Tiempo Expreso, donde vamos a tener una larga noche de conversación y de disfrutar un cafecito, como cada miércoles lo hacemos. Cuando ya son casi las 10 de la noche, ¿verdad? Estamos dando inicio, bueno, pasadito las 10 de la noche, y estamos dando inicio a este nuevo capítulo de este programa Tiempo Expreso. Con nuestros auspiciadores de siempre, ustedes saben, ¿verdad? Hay gente que nos apoya, estamos en esta cafetería que ha sido nuestro hogar cada miércoles, para que usted nos reciba en su casa y podamos disfrutar de una amena conversación. Saludos a todos los que se están conectando, saludos a todos los que nos están viendo desde Arica a Punta Arenas, ¿verdad? Y en el extranjero también, en algunos países amigos donde nos están acompañando. Carlos, ¿qué es lo que hoy día vamos a compartir? ¿Qué tal? Bienvenido a Café de la Torre. Acércate, pero no tanto, porque acuérdate que estamos en tiempo de pandemia. Bienvenido entonces. Hoy día, ¿qué les voy a servir? Acá, mira, acá, digámosle. Hoy día les voy a servir un café muy rico. Ya, Una mezcla, la verdad, una invención que yo hice. ya, Nació del irlandés, ¿cierto? Que es conocido como el whisky. ya. El irlandés lleva whisky. Pero yo dije, ¿qué otro trago más puede funcionar? Y ahí salió el amaretto. El amaretto. ¿Cómo se llama? Se llama amaretto. ¿Qué es lo que lleva esto? Lleva café. Hoy día vamos a trabajar con un café de origen Sumatra, Ya. traído de Indonesia. Wow. Oye, esta cafetería es Oye, ¿qué les parece? Internacional. Oye, aplausos a la cafetería internacional. De Venezuela. De Colombia. Estuvimos con Colombia y con mi esposa cuando fue a Colombia, ¿verdad? Ajá. Ahí. De Colombia. ¿Y de dónde más? Ahora de Sumatra, Indonesia. Indonesia. ¿Qué más? Ya. Tiene, a ver, es conocido por ser un café con gusto con canela. Ya. Tiene también algún gustito a frutos secos. Ya. Entonces también se combina muy bien con el amaretto, porque el amaretto es un licor de almendra. Wow. No tenía idea, yo no conocía el amaretto. En mi vida, yo Entonces, no conozco nada de licores. Nos funciona muy bien y además ¿Y lo tú vamos a cómo sabes combinar. tanto de licores? ¿Ah? ¿Cómo sabes tanto de licores? Porque también una de mis pasiones también es el tema de la mixología, que es combinar distintos licores. Mira tú, ¿no? ¿Alguien sabía Ya. eso? Mira, Carlito, el malabarista, no, ¿cómo es la palabra? Malabarista. El malabarista. No, el barista, ¿verdad? No, si lo dice intencionalmente. Oye, ya, y entonces este se llama el café amaretto. Amaretto. Y lo vamos a combinar con algo rico, con Ya. algo dulce, Ya. con un pay de limón. Con un pay de limón. Oye, hay un detalle. Dígame. ¿Le irá a gustar a nuestro invitado? Espero que sí. Estoy súper nervioso porque espero que le guste. Ya, oye, y lo otro, ¿alguien sabe quién es nuestro invitado? Ellos parece que saben. Parece que sabe. Ya está ahí, ya está a punto de entrar para ser parte de esta barra y compartir un rico café. Así que nos vamos a la pausa y ya volvemos, ¿verdad? Con este tiempo Expreso. expreso. Expreso para allá y expreso para acá. No te vayas, ya regresamos. Tiempo Expreso cuenta con el alto auspicio de Café de la Torre, una experiencia de calidad. Ya inauguramos Avenida 30 Oriente, número 1566 en Talca. Visítanos y síguenos por Instagram como Café de la Torre. Roche, panadería y pastelería gourmet. Disfruta de un sabor sublime. Contáctanos al número que aparece en pantalla y síguenos por Instagram como Roche_gourmet. Ya estamos de vuelta. Continuamos con su programa de conversación, Tiempo Expreso. Bueno, y ya estamos de vuelta, chiquillos, después de esa pausa. Que nos anuncien, ¿verdad?, quiénes son nuestros auspiciadores
y quienes nos introducen en lo que va a ser este programa de Tiempo Expreso. Contentos y felices ya en nuestro tercer capítulo con nuestro invitado que ya está aquí. Chiquillos, ¿tienen expectativas? ¿Están contentos? ¿Están felices? ¿Sí o no? Sí. No, pero de verdad, de verdad. Oye, qué bueno que podamos estar juntos y junto a nosotros en esta noche, ¿verdad? El senador Juan Castro, un aplauso grande para él. Muy bienvenido, Juan. Muy bienvenido. Es una alegría para nosotros poder contar con su presencia. Ya tenemos algo de historia, ¿verdad? Acá en la región, sobre todo en la ciudad. Y queremos ir caminando un poco por su vida, por lo que ha sido la historia de su vida. Entonces, junto con tomarnos este cafecito, que es un café especial, amaretto, ¿verdad? Y con un pie rico de acá de la casa, nos decían, tienen que probar la salsa de pistacho, porque la salsa de pistacho está rica. Así que vamos a ir, en la medida que vayamos conversando, vamos a ir tomándonos este café y disfrutando cuando ya son pasaditos las 10 de la noche en muchos de los hogares donde estamos compartiendo. Oye, ¿usted es oriundo de acá de la ciudad o no? Yo nací en la comuna de San Clemente. Ah, en San Clemente. San Clemente. Un lugar que se llama La Calor. La Calor. La Calor. Panguilemo La Calor, pero siempre se conoce por La Calor. Ahí viví hasta los 3 años y medio. Ya. Y de ahí mi papá se fue a Punta de Diamante. Okay. Punta de Diamante había una casona grande, gigantesca. Ajá. Y mi papá se fue a vivir a esa casa. Y es mi primer recuerdo que tengo como persona cuando íbamos en la mudanza. En la mudanza hay una parte, o sea, entre Punta de Diamante y La Calor deben ser unos 5 kilómetros más o menos de distancia. Uh-huh. Y a los 2 kilómetros de la salida, donde La Calor hacia Punta de Diamante, hay una vuelta. ¿Ya? Siempre se conocía por la vuelta de las Chaves. La vuelta de las Chaves. Y ahí recuerdo yo que pararon porque íbamos en carreta. Ajá. Era una mudanza de carreta, en 2 carretas. Y ahí ¿Con bueyes o...? Con bueyes. Con bueyes. En los tiempos yo alcancé a vivir el tiempo de los bueyes. Y en esa mudanza iba mi papá y un amigo de mi papá, don Rubén, me acuerdo. Y llevábamos un perro. Y en esa vuelta había que... se paró para que descansaran los bueyes. ¿Ya? Y para que nosotros orináramos. Y ahí ya. Imagínate, éramos chiquititos, en esa mudanza íbamos 3 hermanos. Creo que éramos, sí, 3 hermanos. 3 hermanos. Porque nacimos, los tres nacimos en ese lugar, en La Calor. En La Calor. Y el resto de hermanos nació acá en Punta de Diamante. Y ahí fue su infancia. Ahí fue mi infancia, en la zona de Punta de Diamante, ahí nos criamos, ahí ese es mi hábitat. Ajá. Ese es mi hábitat. En zona de hartas manzanas. Pero las manzanas son producto de mi trabajo. Antes no existían manzanas en toda esa zona. Ah, ya. Mi papá era obrero agrícola, entonces era mediero, trabajaba. Ya. Era con la persona que le pasó la casa esa, era el dueño del campo, entonces hacía siembras, mi papá era un obrero agrícola. Ok. Ese O sea, estamos era hablando de una familia de estrato social muy humilde. medio bajo. Muy humilde, sí. Entiendo. Mi mamá, la historia de mi mamá es muy bonita o triste, no sé. La señora Malva, sí, hoy día uno la ve como una historia. Es una historia, al final es mi historia. Ajá. Lo de mi madre es mi historia. Mi mamá nació en la zona que se llama el Rincón de los Muñozes. Ya. Y cuando mi madre tenía como 5 a 6 años, falleció su mamá. Uh-huh. Y recién a mi mamá la habían metido al colegio. En esa zona del Rincón de los Muñozes había una escuelita, esas escuelitas campesinas. Ajá, que habían, rurales, claro. donde, no sé, pues habían 5 alumnos, y todos iban a estudiar ahí. Entonces cuando falleció mi abuela, la mamá de mi madre, mi abuelo sacó a mi madre del colegio para que se fuera la dueña de casa. Imagínate, en la mente de esos viejos antiguos,
mi abuelo obviamente era analfabeto, Claro. no tenía educación. Mi papá también es analfabeto, tampoco tenía educación. Mi mamá estaba, imagínate, con 5 o 6 años estaría en segundo básico. Claro. Segundo básico de ese Primero tiempo. básico. Mira, es que antes de Ah, era como de distinto. 5 años, No. que yo creo que estaba en segundo básico, y que mi abuelo, al quedar viudo, oye, la saca a ella para que sea la dueña de casa. ¿Quién puede pensar hoy día que una niña de 6 años No, pues nada. tú la llevas para que sea dueña de Es casa? una locura, ¿no? Es un tema que no estaría en la mente de ninguna persona en No. los tiempos que estamos viviendo hoy día. Y mi mamá, en ese tiempo, imagínate, obligada a ser dueña de casa, obviamente que después se fueron a vivir cerca de otra tía, que era ¿cómo es? Hermana mayor Ya. de mi mamá, pero solamente de mamá. Entiendo. Porque mi abuelo se casó con mi abuela cuando mi abuela quedó viuda con 2 hijos, Ajá. que eran un poquito mayores. Y ella le ayudaba un poco a hacer la cocina. Mi mamá hace años, bueno, igual las niñas de campo son más preocupadas de trabajar, hacer aseo, lavar, siempre ellas cooperan mucho. Pero la cocina le quedaba un poco No. difícil a esa Estamos edad. hablando 5 o 6 Y años. mi abuelo era bruto, aparte de bruto, era machista, y era de esos que se juntaba con amigos en las carreras, iban a hacer carreras, y invitaba a los amigos a la casa a comer asado, y había que Servirlo. ayudar a atender. Nos contaba mi mamá que mi abuelo llegaba, no sé, por 2, 3 de la mañana con 10 amigos a matar un cordero para comerse un asado. Y tenían que levantarse ellos a ayudar a atender ahí. Entonces, yo creo que mi mamá sufrió mucho y me contaba ella que cuando tenía ya como 18 años, 18, 19 años, fue la primera vez que ella le contestó a mi abuelo, porque antes no se le podía contestar. Sí. Ahí No. le contestó porque seguramente mi abuelo llegó con amigos ahí para que la atendieran y ella no quiso levantarse, no quiso. Claro. Y ahí fue la primera vez que dijo que había tenido un encuentro con mi abuelo. Entonces la historia de mi mamá era bien dura, y mi mamá, ella después intentó aprender a leer. Mi mamá leía y escribía. Obviamente que no leía ni muy bien y tampoco escribía muy bien. Ujú. Pero sí, ella podía leer un libro y ella nos enseñaba a leer a nosotros, imagínate. Claro. Y lo otro que tuvo mi mamá, la virtud o la habilidad, se puede llamar, que ella comenzó era costurera. Mi mamá hacía pantalones, hacía trajes de guaso, Ujú. ropa, faldas, vestidos, camisas, hacía camisas ella, antes de comprar género, Claro. y ella hacía todas esas prendas. Entonces mi mamá se ganó la vida y nos educó con su trabajo. Porque a mí me da mucha pena, yo soy muy Sensible. sentimental y sensible a esto, porque yo me acuerdo, aparte mi mamá tenía unas máquinas que eran de unas que eran vueltas chiquititas. Claro. Y después yo me acuerdo incluso ella cuando se compró la primera máquina de pedal, Ah, de pedal. Pero hoy día las máquinas son con un motor. Con un Mi mamá no tuvo de motor, No ella alcanzó siempre con eso. tuvo de pedal. De hecho esa de pedal todavía está en la casa de mi hermana, en esa casa hoy día. Y me acuerdo que esa máquina chica, ella después se la vendió a una tía, Ujú. que es la esposa de un tío, de un hermano de ella, Ujú. se la vendió. Mi tía se le echó a perder esa máquina y vino a la ciudad y la dejó en parte de pago y le dieron otra. La dejó empeñada. No, En parte pago, en mi parte tía, pago. mi tía. Ajá. Y después yo, por todos estos recuerdos sentimentales, traté de buscar esa máquina chica. Ah. Entonces mi tía tenía, no tenía la que cosía mi mamá, pero tenía la que Por la que la había cambiado. había cambiado. Y de hecho mi tía le decía, tía, me la tiene que vender esta máquina. Ya, mi tía me la vendió a un valor, ya ni me acuerdo el monto, y yo la tengo esa como reliquia, es Como parte un de recuerdo de la historia. de mi historia. A mí Wow. me da mucha pena porque en el fondo es parte de lo que me tocó vivir. Sí, pues. Y porque mi mamá con esa máquina nos dio la educación, porque mi papá nunca quiso que estudiáramos. Mi papá tenía una máxima, decía que él nunca había estudiado y nunca le había faltado que comer. Mm. Eso es lo que mi papá siempre, entonces mi mamá siempre luchó para que nosotros estudiáramos.
Obviamente que nosotros, a ver, de los 7 hermanos, 2 terminamos la enseñanza media Ajá. en los estudios normales. Otra hermana terminó la enseñanza media después. ¿Cuántos son después. ustedes? Somos ¿Cuántos? 7. 7 hermanos. Somos 7. Otra hermana terminó de la enseñanza media después. O sea, mi hermano, el mayor, llegó a tercero, después tuvo el cuarto, repitió, estudiaba un año, repetía, pasaba al otro. Claro. Y al final el cuarto no lo terminó mi hermano. Y mi hermana también, de las menores, no terminó el cuarto, después ella terminó de estudiar. Entonces, Bueno, pero mi mamá fue la propulsora. artífice de que nosotros estudiáramos y que fuéramos otros. Bueno, las madres siempre han sido parte importante de casi la mayoría de la vida de las personas, son las que pasan más tiempo además con los hijos. Y la que nos aconsejaba, y mi mamá era emprendedora, mi mamá era muy emprendedora. O sea, podríamos decir que mucho de lo que usted hoy día es como persona es el resultado de eso. Yo siempre lo dije muchas veces, yo soy lo que soy por mi mamá. Ajá. A ver, mi papá nunca quiso que estudiáramos, pero nunca quiso que estudiáramos. Al contrario, yo no recuerdo que mi papá me hubiese dado dinero para yo venir, porque suponte de Punta Diamante a Talca, en ese tiempo que yo estudiaba, el pasaje costaba 10 pesos. Ajá. 10 pesos. Entonces mi mamá nos pasaba 20 pesos. 10 para venirnos y 10 para irnos. Entonces, yo era interno, entonces tenía la alimentación en el colegio. Yo no me acuerdo que mi papá me hubiese pasado 20 pesos o 100 pesos para que yo viniera con dinero, no me acuerdo. Pero mi mamá siempre nos daba el dinero para nosotros viajar y para devolvernos. Correcto. Entonces, Ahí, mientras usted comienza a relatar la historia, yo creo que bueno, nuestras vidas están llenas de marcas, de situaciones, de cosas alegres y cosas tristes también. Como usted dice, esto es parte de mi historia, es parte de la vida. Hoy día usted es un senador de la República, ¿verdad? Ha hecho toda una carrera, que vamos a ir hablando en el camino. Pero, ¿cuándo alguna vez se imaginó en su vida que usted iba a estar relacionado con esta área, con el área de la política? ¿Se lo imaginó alguna vez? nunca. Fíjate que yo creo que uno nunca se imagina, pero también es cierto que, a ver, ¿cómo te lo planteo esto? El tema del emprendimiento, el surgir, el crecer, en la vida, porque yo puedo decir, a mí en la vida me ha ido bien, porque la historia, yo creo que la historia que he tenido en mi vida de crianza, de niño, yo creo que a uno le sirve mucho, porque nosotros desde muy chicos, pero mira, yo te puedo decir que yo recuerdo que yo creo que teníamos 5 o 6 años, ¿no? Nosotros, mi papá se iba a trabajar, él a un fondo, en ese tiempo se picaba remolacha, Ya. y nosotros éramos chicos, y seguramente, y como éramos muchos, mi mamá o mi papá, no sé, hoy ya nos llevaba a nosotros a donde trabajaban. En ese fondo, era un fondo, nos hacía nosotros, mi papá iba picando con otros amigos más que tomaban ellos tratos, iban picando, y nosotros ayudábamos a ralear las remolachas, porque ellos iban picando Y ustedes raleando. y nosotros íbamos dejando una matita, pero chicos, andábamos sentados, hincados. Como niños. Pero mira, yo creo que hacíamos más daño que trabajo. Pero llegaba el momento que había que ir a comer, porque en ese tiempo, en ese campo, en ese fondo te daban la comida. Y por eso yo recuerdo, yo creo que yo tengo 61 años también, o sea, tampoco soy tan joven, pero recuerdo perfectamente que en el fondo a ti te daban los porotos, los porotos con color, y te daban, al final de la tarde, cuando tú te devolvías, te daban una galleta que llamaban ellos, que era un pan grande. Ya. Siempre a todos los que trabajaban les daban un pan. Amasado grande. Calentito salía en la tarde porque lo hacían en la Era tarde. del momento. Sí, bueno, entonces a todos los trabajadores les daban un pan. Y nosotros, como éramos chicos, la persona que hacía el pan y que hacía, casi siempre eran porotos con color. Con ají color. Claro. Entonces también nos daban nuestro pan, nuestra galleta. Qué o sea, alegría, uno yo sea creo. feliz, porque imagínate, chicos, bajábamos todo el día, independiente que a lo mejor no éramos muy productivos, Claro. pero el viaje que teníamos que caminar por ahí de un cerro, con un canal, yo creo que eran fácilmente, mira, eran como, yo diría que eran 5 kilómetros. 5 4 o 5 siendo kilómetros. niños. Niños.
nos íbamos muy temprano. Yo creo que caminábamos más de una hora y media, hora 20, era lo que yo veo que demora en caminar uno de ese lugar por la orilla del cerro, por un canal, para llegar a este campo, que está más o menos a la altura de donde yo nací. Wow. De hecho, donde yo nací, por la parte sur de este campo, del fondo, delindaba con la casa donde yo nací. Entonces era más o menos la misma distancia. Era buen trecho el que Claro, caminaba. entonces de vuelta, esa galleta la veníamos comiendo. O sea, a lo mejor no la comíamos toda, pero veníamos era el dulce. veníamos comiendo pan caliente. Entonces, Oiga, ¿y tiene memoria de alguna anécdota que le haya ocurrido ahí en esas zonas, en el campo? Algo gracioso. mira, no sé si gracioso, pero yo recuerdo que una vez, en ese mismo campo, ya fue otro año, ya seguramente tendríamos unos 10 años, 12 años, mi papá sembró maíz, bueno, pues, maíz, poroto, lo que sea, las siembras que había, y nos llevaba a trabajar ahí. Entonces, él nos llevaba comida, en el fondo ese día no llevó comida, llevó solamente huevos. Huevos... Duros. No, crudos. Crudos. Y esa era la comida. Yo creo que yo no sé cuántos huevos llevaría, unos 10 huevos, andábamos, creo que andaba mi hermano mayor, mi papá y yo. Y llegó la hora de almorzar. Entonces yo pensaba que los huevos los podía haber cocido, otra cosa, voy a hacer algo con la sopita, porque la gente de los campos de repente hacían sopita, había Claro. chicharrón, hacían una sopa con chicharrones, habían formas de alimentar. Y él lo encontraba más simpático que sentarse, tomar los huevos, los picó un poquito ¿Ya? y había que chuparlos crudos. Obviamente que yo no me lo comí porque en el fondo no era mi forma de comer. Y él se comió sus huevos y mi hermano parece que también comió y yo no comí, no. O sea, significó que ese día no hubo comida. no hubo almuerzo nomás. Pero éramos niños, yo creo que tenía unos 10 años, tendría 9, 10 años. O sea, Claro, y no, Entonces, hay algunos que baten el huevo y se lo comen, pero, le echan al jugo de limón. Claro, pero no, él hacía un hoyito nomás y se lo chupaba y se lo comía. Entonces esas cosas así uno las vive en el campo, son historias de campo, ¿no? pero yo creo que yo tengo una linda historia. A ver, cuando uno dice linda historia es cuando personas que tienen una condición, que nacen en una condición de, yo diría, de pobreza, Ujú. ¿cierto? De surgir en la vida y después uno va pasando varias etapas. A mí me tocó pasar varias etapas, las tengo muy claras mis etapas, y para lograr ganarle a la vida, porque ganarle a la vida no es un tema fácil. Y Bueno, aquí mire, hay hartos jóvenes que lo están escuchando sí, y creo que este tipo de porque de pronto ellos ven al senador, claro, sí. ven a la figura pública, lo ven en televisión o en el Congreso, lo ven en diferentes lugares, pero hay una historia detrás, no todo ha Sí, sido sí, fácil sí. y esto muestra que parte de la generación de hoy en día creen que todo esto más o menos es tan fácil y que, no sé, por la plata sale de la nada. No es fácil. Mira, yo creo que mucha gente, mucha gente obviamente no conoce mi historia. Correcto. Pero- Esa era la idea de Claro, esta... mucha gente no conoce mi historia, pero hay otras personas los que me conocen de muy niño, ellos saben quién soy, y saben de dónde vengo, y saben que yo soy el que soy, y yo nunca he negado mis raíces. Ujú. Y mi sencillez forma parte de lo que yo he sido, entonces no tengo por qué agrandarme. Incluso cuando yo fui candidato, después alcalde por Talca, yo conté mi historia, la historia verdadera y toda una historia que se contó que mucha gente no creía. Ujú. Y después nos faltaba la persona que me conocía y decía, no, si es verdad, si lo que cuenta es verdad, siempre yo lo conozco, si trabajaba Claro. conmigo, porque yo trabajaba después en la construcción. Yo trabajé mucho en la construcción, producto de las estructuras metálicas que yo hacía. Me tocaba a Usted mí, estudió en el industrial. en el industrial, me tocaba a mí hacer estructuras metálicas y vinculadas a la construcción. Claro. Entonces, cuando yo contaba mi historia, después nos faltaba el que me conocía, maestros que muchas veces eran albañiles, carpinteros, me tocaba a mí convivir con ellos, porque trabajábamos en una construcción juntos. Claro. Y ellos daban fe y testimonio de que lo que yo decía era verdad.
y ahí fui ganando una especie de credibilidad con mi historia. Que es hoy lo que cuesta. Pero cuesta mucho porque la gente duda. Y hoy día, bueno, obviamente que hay más jóvenes que empiezan también a cuestionar todo y critican todo y no saben lo que uno ha pasado por la vida y no saben de dónde uno viene. Ujú. Y por eso a veces da un poco de dolor cuando uno escucha o recibe mensajes Claro. hoy día el WhatsApp, el Facebook, la gente escribe cualquier tontera sin saber los reales sentimientos que uno tiene o sin conocer la historia que uno tiene por todo lo que ha pasado. ¿Te acuerda usted ese dicho que dice que el papel aguanta harto? Así es. Hoy día son las redes sociales. Así El papel es, se cambió claro. por las redes sociales, ya no es la prensa escrita, aunque sigue habiendo prensa escrita, pero hoy día se habla mucho y bueno, una de las razones por las cuales queríamos tenerle acá con nosotros y con las personas que nos escuchan en casa es un poco ir introduciéndonos en la persona, en la historia de la persona, porque lamentablemente la política chilena, el Senado, la Cámara de Diputados, los que gobiernan, lamentablemente tenemos la tendencia como chilenos de meterlo a todos en un mismo saco. Y es verdad, yo decía hace unas semanas atrás, lamentablemente dentro de los gobernantes, ¿verdad? Han habido personas que lamentablemente no lo han hecho bien. Y aquí hay una frase que a lo mejor a usted le trae recuerdo, él sabe cómo hacerlo. Ah. ¿Cómo nace esa frase? ¿Sabe cómo hacerlo? Nació cuando ya mi nombre empezó a funcionar y me dijeron ya cuánto vas a ser el candidato a alcalde, que la que me dijo que iba a ser el candidato a alcalde fue la Lili Pérez. Ya. Tú vas a ser el candidato a alcalde que vamos a llevar por Talca. Pero ella era... La Lili Pérez reemplazó aquí a Pedro Pablo Álvarez Salamanca cuando falleció. Ah, ya. Entonces Ok. ella como secretaria del partido se vino de diputada por ese periodo que le faltaba a Pedro Pablo. Ya. Entonces yo recuerdo que yo andaba en Buenos Aires con unos grupos de empresarios que estaban vinculados al tema de los arándanos. Ya. Fuimos a ver unas plantaciones de arándanos a Concordia y ahí pasamos a Buenos Aires y estaba en campaña la Cristina Kirchner, la primera campaña de la Cristina Kirchner. Ya. Y decía, el eslogan de ellos era, sabemos cómo hacerlo, sabemos lo que falta. Porque Kirchner, su marido, era el presidente que no podía seguir siendo por los periodos. Ya se habían cumplido sus Claro, periodos. entonces el sabemos cómo hacerlo eran muchos, Claro. era un grupo grande. Sabemos lo que falta, bueno. Entonces yo dije, bueno, yo soy solo, no soy. Entonces aquí lo justo sería, sabe cómo hacerlo. Juan Castro sabe cómo hacerlo. O sea, no hubo una empresa claro. publicitaria atrás de todo Entonces eso, ¿no? yo no podía decir sabe cómo hacerlo y sabe lo que falta. Yo no podía colocarle sabe lo que falta porque yo era la primera vez que estaba Claro. metiendo en este tema. Entonces tomé sabe cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces y ahí manejé ese eslogan y creo que fue un acierto. La gente me reconoce mucho por el sabe cómo hacerlo. Claro. Porque se transformó en un tema un poco lúdico, porque recuerdo que en ese tiempo, yo te hablo de noviembre Sí. del 2007, entonces en diciembre están las reuniones de los colegios y está Sí. todo este tema de los paseos de curso. En las reuniones de curso se daba mucho de que, oye, hay que hacer, no sé, por la rifa de final de Claro. año o hacer la licenciatura. Ay, es que yo no sé cómo hacerlo. Decía cualquiera, oye, pregúntale a Juan Castro. Sí, bo, Entonces sí, bo, sí, me acuerdo. se empezó a Él dar, sabe cómo a hacerlo. dar mucho eso y se generó un tema para bien, fue un eslogan de esos para bien, Claro. que se tomó como muy bien. Que resulta. Fíjate que eso, yo creo que todo eso me ayudó mucho, Ujú. me ayudó mucho y la historia de vida yo creo que me ayudó mucho también. Mi historia de vida es un buen eslogan, una campaña limpia, una campaña novedosa, entonces yo recorrí mucho la ciudad. Sí, me acuerdo. ¿Usted considera dentro de lo que le ha tocado vivir que ese medio, bueno, uno mira desde afuera, no está adentro, pero es sucio a la hora de la gente busca como, Sí, más que la sí, gente, sí, sí. los que se mueven ahí, el desacreditarlo Sí, es como sí. Mira, parte de la... Es muy, a ver, la política es muy sucia, es muy malintencionada. La política es egoísmo.
es egocentrismo, es dolorosa, tiene muchos, uno no lo pasa bien, la familia de uno no lo pasa bien. Mis hijos, yo recuerdo que mis hijos cuando yo estaba de candidato y después yo estaba ya como alcalde, mi hijo estaba estudiando en Valparaíso, en Viña. Me llamaba todos los días de la mañana. Todos los días de la mañana yo tenía que conversar con mi hijo para decirle, hijo, no te preocupes, estás tranquilo, sigue, tú estudia nomás. Porque él, claro, veía las noticias y a uno lo hacen pedazos, la gente critica y mi hijo, Y muchas veces sin fundamento. Mira, y mi hijo me rogaba, mi hijo, que yo no fuera candidato, me rogaba que no siguiera en política. Wow. Mis hijos, yo diría que los dos mayores, porque ellos no lo pasan bien. Los cabros sufren mucho porque la gente habla tantas cosas que no son, que el que no te conoce termina creyendo todo eso. Porque cree, si te dicen cosas negativas, termina diciendo, oye, la gente empieza a creer lo negativo. ¿Y cómo es posible que, habiendo ya después vivido estos 4 años, recuerde que en estos 4 años de su pasada como alcalde, a usted le toca enfrentar el terremoto? El terremoto, sí. ¿Verdad? Que es una crisis no menor. Mira, yo creo que... Y sin experiencia además. Sí, pero uno logra mucha experiencia. A mí me tocó enfrentar terremotos fuertes y creo que esa experiencia es muy buena para poder enfrentar otras crisis. El problema es que como yo hoy día no estoy en el cargo donde uno debe tomar esas decisiones, y nadie te pregunta, y nadie te escucha, y nadie te obedece las ideas que uno le va dando, entonces se pierde esa experiencia. Pero la experiencia de haber sido alcalde con el terremoto, la verdad que yo aprendí mucho. Ahora, a contener la gente, a ver cómo uno logra ayudar también, enfocar las ayudas, la tranquilidad que se necesita para poder hacer las cosas bien en tiempo de crisis, es un tema súper... Y lo otro es que Talca, como capital de la región, también se tornó en un lugar donde llegó mucha ayuda y había que derivarla también para la región. Nosotros en ese tiempo estábamos en el Cine Plaza y yo recuerdo que en más de alguna oportunidad me acerqué allá para ver cómo lo podemos hacer para ir a ayudar, y en realidad el movimiento que hubo en la ciudad fue bastante grande de ayuda. Fue muy... Mira, llegó mucha ayuda y después lo bueno que... A ver, las autoridades políticas muchas veces no aprovechan la infraestructura que se tiene como país. Y fíjate que para el terremoto, por ejemplo, costó mucho que la presidenta de la época, la presidenta Bachelet, aceptara que los militares tienen ellos una logística, tienen la gente y tienen y se preparan ellos para esto. Yo ahí entendí, la Fuerza Armada. yo entendí que el ejército, básicamente el ejército, ellos trabajan en la logística, ellos viven, su profesión es logística. Sí, pues su vida es eso. Su vida es eso. Y no aprovechar ese capital humano y ese conocimiento es una falta de humildad de quienes gobiernan. A usted le tocaron 2 años con la presidenta Bachelet, ¿verdad? Sí, y 2 años. A ver, yo tuve 4 años con la presidenta Bachelet. 4. Porque 2010 asume. claro, yo estuve yo asumí con la presidenta Bachelet. 2008. Claro. Hasta el 2016. Sí, pero el 2008 me tocó la presidenta Bachelet, parece que el 2009, el 2010. 2010 el 2010 con Piñera. Ahí tuve 2 años con la presidenta Bachelet, después 4 con Piñera, Claro. y 2 con Bachelet. Los últimos 2 con Bachelet. Claro. Entonces, para mí la estructura del ejército es muy importante en todas estas catástrofes, en todo lo que pasa como algo grande en el país en términos de necesidad de tener mano de obra, de tener logística, de tener respaldo, de tener seguridad, es el ejército. Sí, y considerando que se supone que el ejército, yo creo que esta es la mentalidad del chileno, lo preparan exclusivamente como para la guerra que no hemos tenido en estos últimos años, ¿verdad? Sí. Salvo en el 78, que hubo unos encontrones allá en Punta Arenas, pero nada fuerte. Entonces, si
consideramos lo que usted nos está diciendo, debiéramos de tener una amplitud mayor a la hora de entender cómo funcionan las Fuerzas Armadas, puntualmente el Ejército, porque ellos no solo se preparan para la guerra, sino que, tal cual como usted lo dice, el concepto logístico en ellos es una realidad, o sea, ellos... Sin duda, pero mira lo que sucede, a ver, es que ahí está el tema político, porque Claro. al ejército se vincula mucho con el gobierno militar. Claro. Hay gente que le duele mucho que el ejército esté en la calle, los jóvenes hoy día ven a los militares y los ven con desprecio, pero no porque, a ver, solamente porque los jóvenes no saben la historia de lo que pasó para el 73. Yo soy más viejo, Claro. y yo sé lo que pasó para el 73. Yo era un niño, en ese tiempo tenía como 12 años, pero sé perfectamente lo que pasó para el 73. Y sé lo que significó el gobierno militar, y sé lo que significa el ejército. Y después, siendo alcalde, lo bien que le hace el ejército para una catástrofe. Entonces, los jóvenes no conocen eso, no valoran eso, no piensan que el ejército es una institución del Estado de Chile, porque el ejército es de todos los chilenos y está al servicio de todos los chilenos. Independiente que está, la principal responsabilidad del ejército es defender la soberanía de nuestro país. Claro. Pero como tú dices, aquí no hay guerra, tenemos buenas relaciones con nuestros países vecinos, así que yo creo que el tema de la guerra yo no la veo posible, pero el ejército siempre está trabajando en logística, en prepararse, y para ayudar al país tiene todas las competencias. Entonces, Y la disponibilidad. pues, mira, sí, los ¿no? gobiernos deberían hacer más uso del ejército para poder tener una sociedad más tranquila, con mayores índices de seguridad, pero el ejército tiene que tener también el respaldo de la clase política. Y estos últimos años a Carabineros y al Ejército y a las Fuerzas Armadas les han quitado ese respaldo, esa atribución. Por eso hoy día tú ves que lo que ha pasado con el estallido social, los jóvenes infundadamente destrozaron el país, muchos jóvenes, o sea, uno dice los jóvenes, pero también habían adultos, clase política malintencionada que también impulsa estos destrozos, y al final un país que cuesta tanto crecer, destrozarlo, la verdad que les costó muy poco. Pasa un Y poco, eso duele mucho. Sí, pasa un poco lo que, bueno, nosotros conversamos en medio de ese tiempo, y pasa un poco lo que ocurre, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, del grupo político, ¿verdad? Que se mete a todo en un saco, ¿verdad? A todas las personas, siendo que no todos son iguales. Y nosotros no podemos desconocer que en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos años donde se ha denunciado ciertos abusos, eso ha sido una realidad. Pero no porque sea una realidad, porque hayan habido algunos, ¿verdad?, que hicieron abuso de poder y entonces tuvieron ganancias deshonestas, o simplemente no fueron ganancias, fueron robos, Sin duda. ¿verdad? Pero no significa que todo el ejército sea lo mismo, porque No. ese es el problema. No todos los carabineros, ¿verdad?, son ladrones, no todos los militares han robado, no todos han estado metidos en el tema, no todos los políticos han estado viviendo el cohecho y cosas por el estilo. Entonces no podemos llegar y meterlos a todos en un saco. Entonces, pero a la mentalidad chilena como que le cuesta desmarcarse de eso y poder ver que hay cosas positivas también. Sí, mira, lo que yo veo que la sociedad nuestra, nosotros tenemos una juventud, una educación mala. Yo parto de la base que la educación es mala, porque la educación no entrega valores. Las personas, mira, las personas pueden ser humildes, pueden ser muy, muy sencillas, pero los valores que deben tener las personas es un tema que debería trabajarse en la educación. Y eso se perdió. La educación hoy día no busca valores, no te entrega valores. Al contrario, están los antivalores. La televisión, que es una escuela, para mí la televisión es la principal fuente educativa que tiene la sociedad hoy día. Así coloco yo la televisión. Y es, la verdad, yo creo, es muy dañina la televisión para esta enseñanza que los jóvenes deben tener, o la sociedad debe tener. Entonces nos encontramos de que los jóvenes hoy día necesitan todo fácil, una vida fácil. Y la vida no es fácil, toda la vida cuesta, y cuesta un sacrificio, un esfuerzo, y eso la televisión no lo dice,
la educación no lo dice. O sea, ya quieren todo gratis. Entonces, las instituciones, el ejército, carabineros, son instituciones del Estado de Chile. Todos los chilenos somos dueños de esa institución y debemos cuidarla y protegerla. Hay gente muy buena, gente que tiene, es su trabajo. Un carabinero es su trabajo el cuidar de la seguridad de las personas. ¿Por qué es agredido? ¿Por qué el Poder Ejecutivo no le coloca más respaldo a Carabineros? Esos son los temas que yo he tenido muchas discusiones con el ministro del Interior, cuando estaba Chadwick, a Blume le he dicho lo mismo, porque yo creo que la gente debe saber que Carabineros es una institución que se debe respetar, y el Ejército también. Entonces, obviamente que manzanas podridas hay en todos lados, Claro. pero eso no significa que las instituciones haya que terminarlas o haya que humillarlas. Estas instituciones deben ser cuidadas porque son una columna del país. Sí, y bueno, y yo he visto que también se han tomado las medidas, o sea, se han tratado los casos puntuales, ¿verdad?, que han habido de como usted menciona, manzanas podridas y se sacan del cajón para proteger al resto, pero en fin, ellas siguen sirviendo a la comunidad. Ahora, cuando usted está hoy día ya en el Senado, la frase que usa para su candidatura, ya con 2 periodos de alcalde, las campañas fueron interesantes. La frase que usted ocupa es sin miedo y sin límites. Sí. Mira, ¿Qué quiso decir? Eso obedece lo siguiente, a ver, sin miedo y sin límites. Eso lo conversé mucho yo con el asesor que tengo en el tema comunicacional, que es Dante. Mire, la historia, mi vida, quién soy yo, de dónde vengo. Un gallo humilde, pobre, que nace en el mundo laboral, termina siendo empresario y de ahí pasa a ser alcalde de la ciudad, que tiene una importancia muy grande para somos casi 300.000 habitantes y que yo sea el alcalde es un tema que tiene su peso. Tiene su peso. Entonces, cuando fui a la reelección de alcalde, el eslogan era piensa en grande. Piensa en grande. ¿Por qué? Porque lo analizamos y dijimos, mira ya, pasamos el primer periodo, piensa en grande significaba que había que levantar la ciudad y apuntar a que la ciudad fuera una de las mejores ciudades del país para vivir. Eso fue... Perdóname que lo interrumpa, don Juan, pero recuerdo que cuando usted estuvo con nosotros, yo le hice una pregunta en esa ocasión. A mí no se me olvidó nunca la respuesta porque a otros personajes que estuvieron también en su periodo de candidatura con nosotros fueron a publicar un poco qué es lo que pensaban ellos hacer. Yo le pregunté después de que estuvo en nuestra reunión, le pregunté, tú Juan, y si usted llegase a salir como alcalde elegido, si el próximo domingo en las elecciones usted ganara, yo le pregunté, ¿usted estaría dispuesto a darle la gloria a Dios públicamente? Y yo recuerdo su respuesta fue, es que no te quepa, fue así, es que no te quepa ninguna duda, me dijo, porque yo no soy político. Entonces, si llego a salir alcalde es porque Dios es grande. Entonces, ¿Dios es trascendental en todo su proceso? Mira, a ver, yo siempre he pensado que existe esta fuerza poderosa, porque cuando tú piensas algo, y por eso yo creo que el tema de uno de crecer y surgir tiene mucho que ver con lo que uno piensa cuando niño o cuando esté más grande también. Yo creo que el pensar es libre y uno piensa en todo momento. Pero cuando tú te imaginas algo, hoy día te imaginas algo, parece que toda esta fuerza universal empieza a bajar para que lo que tú has pensado se materialice. Entonces yo siempre he pensado de que hay algo superior que te ayuda. Llámese Dios, llámese universo, y ahí uno después va afinando la creencia. Y el tema de dar gracias a Dios, yo siempre doy muchas gracias a Dios porque en mi casa, mi mamá, todo mi abuelo, mi abuela, todos eran muy vinculados a dar gracias a Dios por todo. Entonces uno queda pegado con esa forma de crianza, pero después uno va madurando en el tema, llamemos, espiritual, que yo creo que yo voy creciendo, yo digo voy creciendo porque
partí muy bajo. Entonces uno tiene que ir subiendo al tema espiritual. Y el tema de mi campaña para alcalde, inicialmente nosotros éramos cinco personas los que trabajamos para una campaña. Entonces ganar una campaña de alcalde, 5 personas sin experiencia política, era un tema, era un desafío que cuando yo gané la elección, al día siguiente yo me voy a la sede, me senté en el escritorio y dije yo, ¿qué es lo que hice? ¿Qué hice? Entonces, era un tema que era, porque estaba contra el gobierno y estaba contra la alcaldía. Entonces, eran 2 fuerzas políticas gigantescas en la ciudad, en contra 5 tipos y ahora éramos 4, porque no éramos más que eso, los que trabajamos para lograr ganar esto. Entonces fue un tema muy grande, que uno dice, oye, aquí hay algo más allá de lo que uno como ser humano puede lograr. Y que hoy día lo veo con más claridad, que hay una fuerza superior que te lleva a ti y te ubica. Y a mí me tocó después de ser alcalde, porque antes de ser alcalde yo no tuve tanta vinculación, o no tenía tanta vinculación ni con las iglesias evangélicas y tampoco con las iglesias católicas, pero después que fui alcalde, una de las primeras personas que me fueron a ver fueron el Consejo de Pastores. Entonces ellos te llevan un mensaje y yo lo escuchaba, porque yo creo que soy un tipo que escucha, y escuché el Consejo de Pastores, y después del Consejo de Pastores, que hicimos un compromiso de que nos íbamos a reunir todos los primeros lunes de cada mes, si no me equivoco, era el día que nos reuníamos, y yo lo esperaba de corazón, no con un compromiso, oye, van a ir, no para cumplir. No para cumplir, lo esperaba de corazón. Y cada día que pasaba yo en la municipalidad lo esperaba de más corazón. Incluso logré conocer a muchos pastores y a personas vinculadas al mundo cristiano, porque cuando los primeros días de alcalde, la primera semana, fueron muchas personas y me llevaron un mensaje, y todos me llevaban el mensaje de Salomón, y lo tengo muy claro. Mira, fueron muchas personas que me decían, cristianos, que me decían que ellos habían recibido como ese mandato para ir a conversar conmigo, para darme el mensaje de Salomón. Entonces yo ese mensaje lo recibí, a lo mejor inicialmente, no con ese convencimiento, porque como digo, no estaba tan vinculado yo al tema cristiano, ni conocía mucho las acciones cristianas de la iglesia evangélica. Pero después de que yo ya asumí como alcalde, consejo de pastores, personas que eran, mira, que yo no las conocía, que eran de otras iglesias que no tenían nada que ver con las iglesias que tenían relación con el consejo de pastores, sí, me llevaban ese mensaje, me ubicaban, hacían un esfuerzo ellos por ubicarme, para darme ese mensaje. Y ahí yo dije, bueno, si hay un Dios, yo necesito que me dé esa sabiduría que yo no tengo para también administrar y dirigir a mi pueblo. O sea, era como necesario para mí. Y creo que, mira, inconscientemente, porque yo no puedo decir que yo era un tipo gran pensador, inconscientemente siento de verdad que yo tuve un conocimiento superior al que yo tenía en la respuesta que yo daba. Porque empezábamos a hablar de cualquier política pública y yo opinaba de la política pública como si hubiese tenido mucho conocimiento. Entonces, ahí estaba la gracia. Entonces, el mensaje de Salomón, y ahí es donde uno puede decir, mira, Dios o la fuerza universal te coloca en este cargo, pero también te da las herramientas necesarias, tampoco me da toda la sabiduría, no, pero lo necesario para poder resolver y poder actuar de buena forma, no equivocadamente. Y por eso mi pasada por la municipalidad, la vinculación con el mundo cristiano, a mí me ha hecho cambiar mucho mi forma de ver la vida y el respeto que debo tener yo por la religión, por toda esta espiritualidad
que existe, que nadie la ve, porque el común no lo ve. Mira, yo lo veo, el común no lo ve, pero que te sirve, te sirve. Yo sé que me sirve, porque yo decía, cuando con todas estas conversas de los pastores, recuerdo que una oportunidad tú me invitaste al gimnasio regional, que vino un artista ahí. Marco Huy. Claro, entonces, pues yo iba invitado por responder a una invitación, pero no conociendo todo El contexto. el contexto de lo que significa. Lo más probable es que la invitación era mucho más grande de lo mismo que yo la podía entender, porque a ver, yo no la entendía como la entiendo hoy día, Claro. ¿me entiendes? Pero yo siempre después sentía, yo me imaginaba, después que pasaba todo esto, yo me imaginaba esta espiritualidad. Y yo en mi mente decía, bueno, si esta espiritualidad me tiene que ayudar y todo esto, y toda esta gente que conversa conmigo, vinculada al mundo cristiano, me tiene que ayudar, pues, y todos oran y todos piden para que la ciudad se proteja. Y entonces yo me imaginaba en mi mente, yo alcalde, y toda la ciudad, la parte agrícola, no es muy grande esta ciudad, si uno la analiza en términos geográficos. Claro. Entonces yo me imaginaba un paraguas, siempre ha sido una especie de un paraguas, ¿Ya? aquí, y entonces todos los males llegan al paraguas y corren y caían para las comunas del lado, no caían a la comuna mía, porque la comuna mía estaba protegida por esta espiritualidad. Me lo imaginaba de esa forma. Y fíjate que yo creo que en cierta medida fue así. Yo creo que al final, yo estoy convencido que fue así porque yo, esta ciudad, yo creo que la administré bien. Siento que la administré bien, siento que hicimos grandes logros, cambiamos un poco la mentalidad porque esta ciudad inicialmente era una ciudad muy gris, Sí. muy triste, Oscura. una ciudad oscura, una ciudad... Mira, recuerda el tema del hospital, Sí. cuando ustedes, oye, vamos al hospital, vamos a orar por el hospital. Yo de repente, oye, ¿será así? ¿No será así? Hoy día, si me preguntáis, ¿es así? Sin duda que es así. O sea, porque logré ir creciendo también yo en esa espiritualidad, que no estoy a la altura de ustedes, obviamente, no estoy muy lejos de eso, pero la entiendo y la acepto bien. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar y la espiritualidad te ayuda a eso, fíjate, yo sé que hoy día te ayuda a eso. Y creo que la sociedad que vivimos, esa parte no se trabaja mucho, no se conoce mucho y no se entiende mucho. No se entiende mucho porque ni la educación ni la televisión te ayuda a eso. Entonces, pero yo sí en mi ser hoy día entiendo que es muy posible, es muy bueno y podemos tener nosotros una espiritualidad mayor. Y yo creo que a los gobernantes les falta eso, les falta aceptar que los demás, porque si uno no puede ser, llamemos lo más espiritual posible, pero si yo acepto que todos me ayuden, bueno, ya es más que nada, es más que lo que yo sé, Claro. ¿me entiendes? Y se protege, y yo creo que yo sentí que tenía una ciudad protegida espiritualmente. Mire, hay un texto que podría envolver lo que usted está diciendo, la palabra, y que dice que en la multitud de consejería está la sabiduría. El texto que usted citaba ahí del rey Salomón es un hombre que cuando su padre está casi muriendo, recibe esta delegación de autoridad. David, el rey David, era quien conquistó el territorio, y él en algún momento determinado tuvo la intención de edificar el templo, y Dios le dice que no, le dice que tu hijo va a edificar el templo. Entonces el rey Salomón se transforma en el heredero, pero un heredero más que de los mismos territorios, sino que de un legado espiritual. Y claro, y viene toda esta sabiduría que no tengo ninguna duda que también se transforma en una sabiduría cuando nos rodeamos de personas que nos hagan bien con sus consejos. Y que sin duda a los gobernantes hoy les falta. Recuerdo la semana anterior cuando estuvimos aquí en el programa, tuve un invitado venezolano y su conclusión final fue por su causa de su país, que en un momento determinado yo le preguntaba, ¿a usted le gustaría volver a Venezuela? Y él dijo, sin ninguna duda, quisiera volver a Venezuela.
¿Quién no ama a su patria? Y dice, pero yo creo que el problema de mi tierra, mencionaba, y de los gobernantes, es que les falta mirar hacia arriba. Han mirado a todas partes, pero no han mirado hacia arriba. Don Juan, mire, vamos a ir a una pausa. Está muy interesante la conversación, creo que tenemos harta historia todavía que compartir y volvemos después de esta pausa. Seguimos con usted en su casa, compartiendo un cafecito y algo para picar, ¿verdad?, en este día miércoles. Tiempo Expreso a disfrutar, con invitados a conversar. Tiempo Expreso a disfrutar, tiempo bueno y mucha actualidad. Tiempo Expreso, ven a disfrutar. Oh, sí. Gracias por acompañarnos. Este ha sido un capítulo más de Tiempo Expreso. Nos vemos en el siguiente programa.